Dios te bendiga. Estamos por aquí para compartir una palabra de parte de Dios con cada uno de ustedes. Y este es el mensaje que revela por qué Jesús es el arca o por qué Jesús simboliza el arca en la palabra de Dios. La Biblia dice en el capítulo 6 del libro de Génesis que los hombres hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Por lo tanto, Dios habló con un hombre llamado Noé y le dijo: haz un arca. Y cuando Dios le habló a Noé, Noé empezó a hacer el arca. Después que el arca estaba construida, Dios le dijo al pueblo que se arrepintieran de sus malos caminos, porque el pueblo se empezó a acostar con mujeres de diferentes nacionalidades y se empezaron a corromper uno con el otro. Dice la Biblia que no había un control moral, un control ético, donde los hombres se casaban y se daban en casamiento, tenían un desorden prácticamente. Pero Dios habla con Noé y le dice que vendrá un juicio para la tierra. Y el juicio que anuncia Noé fue el juicio del diluvio. Punto número 1. Antes de que el diluvio caiga sobre la humanidad o sobre la tierra, Dios primero habló con la humanidad. Le advirtió acerca del juicio. Asimismo, Jesucristo, antes de que venga el juicio, Él te anuncia un arrepentimiento. Él te anuncia que te devuelva de tus malos caminos. Y esto es de suma importancia para cada uno de nosotros y también para la humanidad. Hay puntos esenciales en la palabra de Dios que nosotros no podemos pasar por alto. Segundo punto que revela que Jesús era el arca es que el arca de Noé vino como gracia en medio del juicio. Siempre que viene un juicio, Dios presenta una solución. Antes de Dios presentar un juicio, también presenta la solución o la salida a ese juicio. Dios nunca te va a pronunciar o a prometer un juicio sin una salida, porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Un mensaje debe de tener una escapatoria, una salida, y ese punto donde se encuentra la salida se llama gracia. Es decir, que desde el inicio de la humanidad, la gracia de Dios ha estado presente, aún en medio de los juicios. Y la gracia representa el arca de Dios. Dice la palabra que Jesucristo es la gracia, es decir, es la salida al juicio venidero que se acerca. La Biblia enseña que el arca de Noé fue construida por una madera llamada gofer, y esta madera simboliza incorrupción porque es muy fuerte, es decir, no se corrompe. Asimismo, Jesús representa esta madera de gofer. Jesucristo, el pecado no lo corrompió, sino que Jesucristo venció por encima del pecado. También la Biblia enseña que el arca de Noé fue cubierta por una especie llamada brea. Dice que fue calafateada por dentro y por fuera. Así también Jesucristo con su sangre nos cubrió no como la brea, sino con su sangre por dentro y por fuera, nos santificó. También dice la palabra de Dios que el arca de Noé tenía una sola puerta. No habían varias puertas, no, era una sola puerta. Jesucristo habló en el Nuevo Testamento y dijo: yo soy la puerta. Es decir, Jesucristo no es una opción. Jesucristo es la única opción. Jesucristo no es una de las puertas. Jesucristo es la única puerta. Es decir, que no hay más puertas. Jesucristo no es una opción, es la única opción. La Biblia enseña que después del diluvio el arca flotó por encima de las aguas, y también Jesucristo soportó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Noé y su familia flotaron por encima de las aguas dentro del arca de Noé, y también nosotros flotamos por encima del pecado porque Jesucristo soportó con nosotros. Jesucristo nos cargó y nos llevó hasta la cruz del Calvario. La Biblia enseña también que el arca reposó en el monte Ararat, y también Jesucristo reposó en la tumba. Dice la palabra que el arca reposó en el monte Ararat, y también Jesucristo reposó cuando fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y dice la palabra que después que el diluvio pasó, o sea, después que el arca reposó, dice la palabra que
nacieron nuevas plantas y hubo una nueva creación. Y en esa nueva creación se presentaron señales como la rama de olivo. También cuando Jesucristo resucitó se presentaron señales, porque dice que Él se apareció con pruebas indubitables. Y así también podemos comparar por qué Jesús es el arca, por qué Jesús simboliza el arca de salvación. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, Cristo es el arca.